El libro está escrito por Ignacio Peiró, que nos acompaña esta tarde y al que le doy las gracias por venir a Marbella. Ignacio Peiró ha escrito libros como Pompa y Circunstancia, Ya sentarás la cabeza, Comimos y bebimos. Ha sido además periodista parlamentario, cultural y de opinión. Actualmente dirige el Instituto Cervantes de Roma. Ha dirigido también hasta el año 22 el de Londres y colabora habitualmente, escribe en El País y colabora también en la cadena SER. Ignacio Peiró viene de la mano de Paco Zallero, periodista y escritor, que tuvimos aquí a principios de enero conversando con Rubén Amón. Y Paco Zallero, también es un escritor de larga trayectoria. Ha escrito libros como Bernardo de Gálvez entró en Washington, Tran, El león del circo, muy de actualidad, Sinatra, no volveré a ese maldito país, no volveré a este maldito país, y Rafael de Paula. Paco Zallero escribe en La Razón y colabora en Antena 3, en Onda Cero, escribe, he dicho, en La Razón, también en ABC. Esta semana ha escrito la tercera de ABC y además en otoño pasado le han dado un premio de periodismo por una columna escrita en ABC, Fernando de Leiva. Y también, claro, en Canal Sur, radio y televisión. Bueno, pues la tarde es vuestra. Muchísimas gracias, Paco, también a ti. A entretenernos. Fabuloso. Vamos a hablar de Julio Iglesias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de Ignacio Peiró. Vamos a hablar de la pasión de Peiró con respecto a un personaje que él dice que en muchos casos es un placer culpable y que a través de su andanza, por cierto, en el libro está el número 4 de las listas más vendidas. El 3 esta mañana, pero 3, 4 no vamos a pelear. El primero está una biografía de Franco, que parece que no vamos a desbalanzar. Bueno, es posible que con el paso del tiempo a lo mejor llegue más alto. Dice usted, señor Peiró, que Julio canta muy poco, que compone menos, que baila mal, que lo rechaza la intelectualidad.
¿A qué se debe el éxito planetario de Iglesias? Bueno, en primer lugar quería darles a todos ustedes las gracias, a los que han venido a pie, a los que han venido en canoa, a los que están viniendo aquí desde hace mucho tiempo. Yo no lo sabía porque yo he venido hoy, como decía Carmen, pues yo vivo en Italia, donde también llueve, no sé qué está pasando este año, lleva lloviendo también 10 días, pero bueno, quería agradecerles a ustedes que hayan venido en una tarde que no es de las que no invitan a salir, así que lo agradezco, y agradezco desde luego mucho al Ayuntamiento y también a su delegada de Cultura, Carmen, que me haya invitado. Por supuesto, a Paco Heredero, que además de colega es buen amigo de hace mucho tiempo, desde las preguntas capciosas que me comienza haciendo sobre que si Julio Iglesias canta mal. No, lo que yo quería decir es... Lo que quiero decir es que Julio Iglesias es un poco, no es obvio, no es un producto, si lo quieres así llamar, es una manera horrible de referirse a un producto cultural, pero no es nada obvio. Él es una persona que ha tenido fama y ha sido un notable seductor, es el símbolo, y no es, digamos, una belleza canónica como pueda ser incluso la de Luis Miguel o una especie de manso rozagante como pueda ser Tom Jones, sino que, bueno, tiene un encanto muy suyo. Con la voz ocurre lo mismo. Yo creo que él mismo lo dice muy bien, porque él es una persona muy lista y se conoce mucho y dice dos cosas inteligentes. Una es yo no canto con canto, y otra yo canto para adentro. Lo cierto es que, además, que no ha sido una persona que se haya cuidado especialmente la voz, pero yo creo que tiene una voz hermosísima, susurrante y acariciante. Nadie que no canta. Entonces, lo que quiero decir con Carnaval es no canta de modo ortodoxo. Hoy, y esto lo sabemos, hoy vivimos en un mundo en el que Churchill no llegaría a concejal y Julio Iglesias no pasaría el corte de 16 avos en Operación Triunfo. Algo va mal con nosotros, no con ellos, ¿no? Entonces, él ha logrado armonizar una serie de gestos, una serie de heterodoxias, pues eso tampoco compone, no es una persona que... Él cuando empieza a ser famoso, en un momento en el que lo que se lleva es la canción comprometida y ponerse flores en el pelo y salir a la calle con personas del coñazo como Ricardo. ¿El qué hace? Pues va y se pone tres mocos. Entonces, él es un producto encapsulado ajeno al tiempo. Eso tiene una gran ventaja. Tú coges además bastante papas, coges a un grupo de glam rock como T-Rex y dices, ya está, lo datas como el carbono 14. Julio Iglesias lleva siendo fiel a sí mismo muchísimo tiempo. Y eso es lo que le ha dado coherencia y lo que al final le ha dado encanto. Un encanto que realmente pertenece al orden del espíritu. Tú abres un cerebro, no ves un pensamiento. Tú intentas diseccionar el encanto de Julio Iglesias y tampoco te da. Hay algo, hay un extra, hay una añadidura que tiene él, que se llama carisma, que se llama seducción, que se llama genio, llámalo como quieras, que hay muy poca gente que lo tiene, y quien lo tiene, y quien no, en esa mayoría, no lo tiene. Él habla de la capacidad de adaptación, de la capacidad de sinuosamente ir adaptándose al paso del tiempo, pues en una cierta frivolidad, con una cierta distancia, y claro, él es embajador del cocido de la línea. Bueno, eso, claro, antes y después en su vida. Ha parado un penalti a Di Stéfano. El Ade Magdaleno, que es un practicante que lo ayuda en la recuperación de su operación, una operación delicada porque tiene primero un accidente, luego una operación vinculada a una tumoración, le regala una guitarra de Tuno y entonces empieza su carrera, ¿no? Hay una cosa curiosa, hay varias cosas curiosísimas de Julio Iglesias. Una es, hay muy poca gente que haya sido tan absoluto amo en una cosa, sobre todo en un arte, que más de Julio Iglesias solo empezará a pensar que puede ser cantante bastante después de dejar los 20 años, es decir, a los 22 años, ahora sí aproximadamente, él empieza 22-23, cosa que es algo realmente inaudito, no pasa con los pintores,
Puede pasar con los escritores porque no le dan importancia a lo que escriben y lo guardan en un cajón, porque Santa Teresa no sabía que iba a ser una clásica de la literatura, sino que ella tomaba notas por una cosa, digamos, práctica. El duque de San Simón escribe las memorias de Luis XIV para tomarse venganza privada de unos tíos que le preferían en los protocolos. En literatura no ocurre, pero en música, en el mundo de la canción, es rarísimo. Entonces esto es un... Y luego también hay otra cosa muy curiosa. Solemos pensar que él encarna un ideal de felicidad hedónica, material, ¿no? Absoluta. Sin embargo, si uno ve su vida, está llena de pasiones y dramas que impresionarían a Shakespeare. O sea, es una persona que a los 20 años piensa que se va a morir. Y sabe, mirando los ojos a su padre médico, muy buen médico, el padre piensa que el hijo se va a morir. El padre, que por las costumbres de la época nunca jamás se le hubiese ocurrido de niño Julio Iglesias cambiarle un pañal, le tiene que ayudar a hacer sus cosas, todas sus cosas, cuando tiene 20 años. Le tiene que enseñar el niño que tú has visto patear, 20 años después, tienes que volver a enseñarle a caminar, porque él tiene ese tumor en la espalda. Entonces, cuando vemos ese triunfador, equilibremos con el chico con lo que a los 20 años piensa que va a morir y que está 2 años y 3 fastidiadísimo pensando que o se va a morir o se va a quedar mal para siempre y que qué va a ser de su vida. Aquel gran seductor es alguien que, bueno, una persona que es capaz de muchas renuncias por la música, entre otras un amor importante como fue Gwendolyn, la célebre primer gran amor a quien dedicó esa canción, ¿no? Que luego pasó por el mundo y que es una canción curiosa porque es un largo lamento sobre Gwendolyn cuando fue él que dejó a Gwendolyn diría, pero es un carrota, ¿no? Pero él, por ejemplo, sufre mucho cuando tiene la separación de Isabel Presley y luego de alguna manera parece que para resarcirse emprende esa gran carrera, digamos, de Don Juan, ¿no? Un poco bulímico. Tiene un hijo con el que va a sufrir una especie de desencuentro metafísico, un hijo que es Enrique Iglesias, que es muy célebre, por razones personales suyas, digamos, o sea, por sus propios méritos, en una parte absoluta, que sin embargo es una persona que modela su vida al contrario que la de su padre. Su padre siempre elige la música y el arte, su arte, por encima de cualquier otra consideración. Su padre es una persona que le gusta salir, siempre realmente acompañado, tal, no sé cuántos. A este señor no se le conoce que una foto semi-equívoca con nadie desde que se casó y ha preferido la vida familiar a la gloria de la fama musical. Su padre secuestrado por ser su padre. De pronto, él, cuando estaba basando su carrera en tener también éxito como bueno, pues, galán, bueno, y el embarazo no deseado y se casa, lo cual eso ponía también el velo, porque no es lo mismo, pues, claro, si es un galán, que es un par de familias, en que quedamos, ¿no? Entonces uno ve cómo esta vida aparentemente digamos, de felicidades sin fin, paradisíacas, pues no deja de estar rodeada de cuestiones, bueno, sentimentalmente aparatosas. Sí, azarosas. Y claro, cuando uno tiene una relación o tiene un amor, eso dura un tiempo, ¿no? Puede durar más, puede durar menos, puede durar incluso, bueno, varios años. Pero cuando uno tiene un ex o una ex, eso dura para toda la vida, ¿no? Y entonces, sí, en este punto... Es una consideración muy luminosa. En este punto, señor Peiró, él, digamos que patrocina o establece el modelo de ex, que pese a que
haya habido una separación hace muchísimos años de Isabel Preisler, que cuenta que el promotor Fraile, su representante en tiempos, dice que Isabel Preisler imaginaba menos de las infidelidades que realmente había. Bueno, Julio quiere perpetuar en su vida el modelo de la vida de su padre, que me gusta decir que es un amor central y amores satélites. Claro, eso es algo que Isabel no le importa. Es algo que por cuestiones generacionales la madre de Julio Iglesias había tenido que transigir con ello, con el padre que era un hombre dado a correrías. Eso Isabel Preisler no se lo compra. Pues Isabel Preisler, yo investigando sobre estos asuntos, uno se pasma, ¿no? Las cosas que se escribieron en su día, ¿no? De mala madre, todo tipo de cosas realmente un poco llamativas cuando era alguien que no tenía ninguna culpa. Pero siempre es verdad que el hecho de que ella no fuese tan fan, no fuese una grupo, daba la sensación a veces de que si en vez de ser Julio Iglesias fuese el dueño de una fábrica de tubos de poliuretano, pues hubiesen estado también juntos. Eso para él siempre fue una pequeña espina. Que él lo dejara, pues de alguna manera lo interpretó como, bueno, a él le costaba pensar que alguien pudiera dejarlo. Pero luego hay que ver que en los 80 tienen además unas célebres conversaciones en Hola, ¿no? Porque Hola contrata a Isabel Preisler para hacer conversaciones, y tienen una con Julio Iglesias en la cual sale el tema del divorcio. Y ella dice, ¿tú te reconoces culpable? Y él dice, no, y tal, y hay un pequeño ahí. No me imagino al editor con los pelos de punta y diciendo, ¿cómo ponemos esto? ¿No? Alguien se va a evitar, pero por ejemplo, crearnos como después de lo que del romance de, bueno, la relación importante, ¿no? De Isabel Preisler con María Vargas, pues luego Julio salió a hablar muy bien de Isabel, etc., ¿no? Y hay una cosa muy curiosa en esto que trasciende la verdad lo que sería la intimidad, ¿no?, de las personas. Es que entre su matrimonio, lo que es su separación, porque no hay cuando ellos anuncian su separación, no la tiene la alcázar todavía, curioso. No hay ningún divorcio en España. Faltan 2 años y más para que la haya. Entonces se tienen que ir a buscar la unidad canónica del matrimonio, se van a Nueva York. Yo me imagino que la diócesis de Nueva York ha estado nadando en dinero desde entonces, porque estas cosas no han sido nunca baratas, y entonces debían de serlo mucho menos, y se consigue una nulidad relativamente rápida, con lo cual cada uno además se puede volver a casar por la iglesia, y de hecho, no lejos de aquí, Julio Iglesias, 40 años después, va a volver a casarse. 30 años después va a volver a casarse por la iglesia. Pero lo que íbamos, lo que ocurre entre su matrimonio y su separación es que se inventa, se redefine, se inventa o reinventa, se redefine o redefine, y en todo caso se turboacelera la relación de los españoles con la prensa del corazón. De alguna manera inventan aquello, y eso estaba llamado a tener un recorrido extraordinario en nuestro país. Hay una relación de la vida de Julio Iglesias con la evolución de la propia vivencia del país. Hay una narrativa de Julio Iglesias en el libro sobre cómo va evolucionando el país. Digo por esto de la ley del divorcio y de la publicación de Hola, cuando Isabel Preisler le dice una frase memorable a Julio Iglesias: tú me has pedido muchas veces que nos casemos, que estemos juntos, que nos casemos. Yo solo te voy a decir una vez que nos divorciemos, que nos separemos. Pero en ese tránsito hasta la publicación de Hola pasa un lapso suficiente como para que Julio Iglesias se vaya directamente a Puerto Rico y se instale a, no sé si pasar el luto distraídamente en Puerto Rico, pero realmente ese tránsito hoy no se podría dar porque el frenesí informativo es absolutamente distinto, la intensidad ha cambiado. Esa idea de cómo el país se va transformando y cómo Julio Iglesias es pionero en determinadas operaciones de conquista, de tal forma que si llegar a Miami en los años 80 es como llegar a la luna hoy, quizás, y tener en cuenta que, claro, que él llega a Miami sin saber inglés,
cuando realmente Paco Martínez Soria todavía estaba triunfando por la ciudad no es para mí, ¿no? Sí, bueno, esto es hay bastantes, lo que nos estamos, como dirían los italianos, nos estamos dando de usted. Pues, como dice, realmente a mí lo que me ha sorprendido, y no era algo con lo que yo contara a priori, antes de ponerme a escribir el libro, es que Julio Iglesias es un gran lugar desde el que ver la evolución de España. Y yo esto no lo sabía. Su padre, en el año 35, acude al gran meeting fundacional, de alguna manera, del Teatro de la Comedia de Falange, de José Antonio I de Rivera. Pues él va a ser no ya un falangista camisa vieja, sino camisa fósil, casi. O sea, realmente, núcleo fundacional. Él nace en unos años que se 43-44, que son llamados años del hambre, porque en España hay heladas y otras malas cosechas que realmente en zonas del país se pasan. 20 años después, tras una infancia prototípica del niño de los años 50, como se hablaba de las demás, la familia ya empieza a surfear esta ola de prosperidad que trae. Y llega al 77, primer recuento de la democracia española en noche electoral. ¿Qué ocurre? Que la nación se llama Julio Iglesias, que por cierto presenta su libro a su 4 años después, él sufre, en esa democracia que él había visto cantar, él sufre la mayor lacra que ha tenido esa democracia, que es el terrorismo militar. Lo sufre en la figura de su padre. Después, en este tema de las costumbres, pionero en esto del... se separan en un país en el que todavía no hay ley del divorcio, ¿no? Cuando se quiere cerrar el ciclo de la transición, o la derecha considera que se cierra el ciclo de la transición en el 96 porque gana por primera vez el centro-derecha unas elecciones y hay alternancia, y consideran así que de alguna manera el proceso de transición española está ya perfectamente cuajado, ¿quién está ahí? Pues un señor que se llama Julio Iglesias, que va a un mitin y dice yo me posiciono del lado de José María Aznar porque creo que es lo que hay que hacer ahora para el país. Él estará hasta en esos momentos en los que ya parece que los españoles nos volvemos un poco locos en temas de precrisis, ¿no? En esa euforia económica que hubo, en esa época de un cierto esplendor. Está también en la boda de Ana Aznar, etcétera, hasta luego ya ir conociendo una lenta retirada. La propia, lo que se llamó un poco, ¿no?, la conquista de América de las empresas españolas en los 90, él había ido antes, digamos. Entonces tú ves que de pronto, en estos últimos 80 años, pase lo que pase, de alguna manera está este señor ahí. Y eso es una cosa llamativa. ¿Por qué Julio Iglesias, según su criterio, es el español más conocido después de Dalí y Picasso? El criterio no es mío, era de los buscadores de Internet. O sea, directamente de Google. Sí, los buscadores de Internet. Ya. Sí, de Google. Caramba. O sea que el español del siglo XX más buscado, y además hay que pensarlo así, realmente como la mayor parte de nosotros, y porque todavía el siglo XXI no ha generado estrellas de la magnitud de las del XX, lamentablemente. Pertenece todavía a un mundo más siglo XX que XXI. De alguna manera, de hecho, a mí me gusta decir que es en el año 90, pero según nazcas antes o después del año 90, el Iglesias de tu vida es uno, ¿no? ¿Es Julio o es Enrique? Ha vendido más discos que nadie, al tope de compararlo con Madonna o Elton John en el texto. Ha estado con Reagan, en el máximo momento de esplendor de Reagan en los años 80, con Clinton. Estando tan alto, ¿se puede decir la verdad, señor Peiró? Porque además se acompaña con determinadas cantinelas. Esto de hago el amor 2 veces al día. ¿No ha tenido nunca fiebre? ¿No se ha puesto nunca malo, Julio Iglesias? Vivía en un estado febril permanente, ¿no? Una calentura permanente. Él ha sido muy hábil guionista de su vida desde el principio, ¿no? Desde que de alguna manera sea una larga cambiada con el tema del accidente y con la película a finales de los 60, La vida sigue igual. Parece que él hubiese tenido 2 destinos al alcance. Uno era ser una leyenda del fútbol como portero del Madrid y otra una leyenda de la canción. Bueno, realmente
parece que no iba a ser tampoco Arconada, ¿no? Por citar a alguien y de hecho no es un accidente, sino que bueno, es una tumoración importante que tiene una vértebra, lo cual puede ser igualmente grave o no, pero digamos que el punto de susto dramático o de punto de inflexión dramática en una vida está más diluido, ¿no? Con una enfermedad que con salirse en una curva una noche de verano, la noche que estaba celebrando sus 20 años. Entonces él ha guionizado su vida muy bien y desde luego jamás pusieron a ellos toda la prensa que tenían también en cuanto a sus conquistas y demás también les venía bien, no tenían ningún interés en frenarlo. Y la cantidad en estas cosas, la cantidad llama la cantidad, ¿no? Se dicen, no sé, fulanito es un seductor como no ha habido nadie en los últimos 50 años. Pues claro, la gente empieza a ver a fulanito como un gran seductor, ¿no? Entonces eso, como muchas cosas en la vida de Julio Iglesias, eso tuvo algo de profecía autocumplida. De hecho, otra de las rarezas de Julio Iglesias, decía Borges algo así, que uno se pone a escribir una obra maestra y es obvio que no le sale, ¿no? Sin embargo, Julio Iglesias dice, yo quiero ser una gran estrella, no reniega nunca de eso y lo consigue, que es algo digamos, porcentualmente insignificante el número de gente que quiere serlo y llega a serlo y lo expresa. Luego también tiene otras cuestiones, ¿no? Hablando de cosas que le hacen un poco distinto. Él es uno de los pocos artistas que de verdad reconoce que él vive del aplauso del público, que si los peces aplaudieran él iría a cantar al fondo del mar, y que eso a él le hace transformarse y le hace vivir. Y de hecho sus transformaciones en el escenario, digamos, son célebres. O sea que él vive de eso, él vive del éxito y del aplauso. Y no busca ninguna coartada de falsa modestia, de no, yo estoy feliz solo con una guitarra mirando el horizonte. Quizá también, ¿no? Pero él no, él quiere estar con gente, él quiere ser el centro, tener el foco y encantar y hacer vibrar, y eso es lo que a él le hace sentirse vivo y feliz. Y siendo así, ¿por qué hay tanta gente que considera escuchar a Julio Iglesias un placer culpable? Bueno, por varios motivos. Todo eso depende. Por ejemplo, yo soy del año 80. Mis primeros recuerdos de Julio Iglesias es de alguien que ya había triunfado en todo el mundo, ¿no? Y que aparecía de modo natural en tu vida, pues como... Yo soy de Madrid, pues como Guadarrama, ¿no? Pues un fenómeno natural, o sea, no era algo ante lo que yo me tuviera que posicionar o tomar un partido cultural. Sin embargo, cuando tú eres un tipo progre en los 70 o en los 60 y ves aparecer a un señor lampiño, guapete, con un traje bien cortado, con un no sé qué, en una época en la que la gente estaba diciendo ven a San Francisco a ponerte flores en el pelo, fuma marihuana, toma LSD, experimenta, transgrede, muestra tu compromiso político, llama a la revolución, pues no hace nada de eso. Entonces la gente dice, uy, a nosotros esto, vamos a ver, ¿no? Y luego está, entonces es un cierto esnovismo también ante lo que triunfa a las masas. ¿Por qué placer culpable? Él mismo lo ha dicho en alguna ocasión. Mis canciones son las canciones que se ponen a las 2 de la mañana. Cuando ya está, y esto reseñando un periodista en Babelia, en El País, el libro, decía, confesar que a uno le gusta Julio Iglesias es algo que se hace cuando una amistad ya está avanzada. Eso es una cosa curiosa. Yo, sin embargo, claro, a mí, yo reconozco que tengo una cierta debilidad y que el personaje me cae bien o le tengo afecto, digamos, ¿no? No de fan enfervorecido, ni voy a decir que es Wagner, pero a mí me cae bien, y de hecho creo que su gran capacidad de seducción, si habría que, igual que uno puede decir, pues eso, que Tom Jones realmente es un señor que ha salido de la mina de Gales y es un señor, él tiene su gran don como seductor, es saber hacerse perdonar, ser un poco pícaro, no sé qué. Entonces él a mí me cae bien, o sea, me parece que tiene gracia en lo que hace, entonces yo no le puedo juzgar mal. Pero hay gente, a mí me decía Eduardo Mendoza, que en fin, que es un gran escritor, además le ha encantado el libro, pero me dice, es que no me gusta nada, cómo canta. Y dice, y a raíz del libro he vuelto a oírlo y dice, y nada, cada vez peor.
Decía, igual que cada vez que eso decían de Carlos Gardel, cada vez canta mejor, después de muerte dice, para mí cada vez canta peor. Bueno, pero creo que hay que... O sea, creo que el problema no está tanto en Julio Iglesias como en quien lo rechaza por eso, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa y quizá hay un punto... Pero esto, cuando Julio, hay un momento, perdónenme si me extiendo un poco, pero esto quizá sea ilustrativo. Él se va, en efecto, a Miami en el 79, 10 años después, el marco mental de aquella España era la ciudad no es para mí, ¿no? Un señor que llega con pollos a un sitio donde hay autobuses, ¿no? Sí, sí. Y él se va a Miami, que está, en efecto, más lejos que Marte hoy, en el 79. Perdóname, que he perdido el hilo con esto del... Bueno, da igual. Puedo volverlo a decir dentro de 5 minutos, me volveré a acordar. John Lennon dijo que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Sí. Y a Julio Iglesias le preguntaron, ¿es usted más famoso que el Papa? Y él dijo, yo más famoso que el Papa no, yo solo soy tan famoso como Julio Iglesias. Bueno, él siempre... propio del personaje. Bueno, él es una persona muy lista y si uno coge lo que dice, casi siempre tiene... Bueno, son expresiones de una persona inteligente, sinuosa, que sabe... Coloca frases. Sí, ¿no? A veces lo digo, si esto en vez de decirlo Julio Iglesias lo dice Martin Heidegger, la gente lo pondría, ¿no? Mandaría a estampar en tazas. Entre comillas. ¿No? Sí. La operación de conquista de Estados Unidos, que tiene una parte importante del libro, Ignacio, cuando se diseña ese personaje, ahora me aclarará si es diseño o es una postura natural, que mezcla por una parte la aceptación para el público anglo de Estados Unidos como una suerte de europeo sofisticado, sí, que viene del sur de Europa, con unas maneras elegantes, y por otra parte alguien que tiene ese vínculo de hermandad con los hispanos de Estados Unidos. Pero cuando llega allí Julio Iglesias ni siquiera habla inglés fluidamente. Lo más importante, el legado más trascendente de Julio Iglesias, al margen de, digamos, si es que puede hablarse al margen de sus canciones, pero si él ha tenido un legado cultural trascendente, y esto creo que tiene que aceptarlo todo el mundo, y que hoy es especialmente pertinente recordar, es que él es el primero que realmente contribuye a dar normalidad, visibilidad y, en definitiva, prestigio a lo español, lo latino, lo hispano, como queramos llamarlo, en Estados Unidos, en el ámbito del espectáculo, de la música, de la industria musical, ¿no? El primero que sale del nicho de solamente latino, etcétera. Y en efecto yo creo que cito en el libro, ¿no? Hay un estudio en el que dicen que a Barack Obama los negros lo veían de los suyos, ¿no? Lo veían de color, en la percepción lo veían más negro de lo que era, mientras que los blancos lo veían más blanco de lo que era. O sea, cada uno lo hacía suyo. Con Julio Iglesias ocurría esto, en efecto. Como dices, que los latinos dicen, mira qué maravilla uno de los nuestros aquí, que bien canta como los dioses, y los otros decían, mira qué interesante cantante sofisticado y sensual europeo. Entonces es una cosa realmente muy curiosa. Fijémonos que alguien que se dedica a la venta tan cruda, tan masiva, tan en todo el mundo como Coca-Cola, lo ficha en el 85 para hacer la campaña publicitaria más cara de la historia hasta el momento. Más cara que la que Michael Jackson había tenido con Pepsi unos meses antes. Eso es, en fin, Coca-Cola, pues, o sea, no va a coger a cualquiera. Lo coge tras una serie de estudios de mercado que te dicen el porqué, ¿no? Uh-huh. Que él encarnaba una serie de cosas que podían tener una llegada muy masiva a ese público de los años 80. Usted ha escrito el libro que ha querido y ha escrito el libro al margen de lo que pudiera pensar Julio Iglesias. Ha hecho un ejercicio literario de una vida que considera que es de novela. Bueno, cita al final, hace una comparativa con el entierro de Berlusconi y habla del cardenal que se encarga del sepelio y dice, bueno, ¿quién es Berlusconi? Al fin y al cabo, el personaje siempre está en escena.
sea, no deja de estar en escena, ¿no? Julio Iglesias ha abandonado la escena en sentido de su nombre, que ahora mismo es octogenario, tiene 82 años, está construido sobre las propias letras de sus canciones. Estoy acordándome de la letra de lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, sí. Lo mejor de tu vida me lo he bebido yo. ¿Usted cree que a Julio Iglesias ahora, quizá ya pasado el tiempo, le molesta que otros beban donde él bebió? Hay varias cuestiones en su pregunta. Una es, y uno de los rasgos característicos y que definen un estrellato, es que Julio Iglesias no admite comparación con nadie. Solo, si me da la rivalidad con Rafael y tal, él no se encuentra... Él lo único que admite quizás es Frank Sinatra. Quizá. Él se considera en la liga de los grandes crooners. Frank Sinatra sí pareció con... Digamos que perros que se vuelven y se hacen amigos, ocurrió con Sinatra y Julio Iglesias. Pero no comparará usted a Iglesias con Sinatra, ¿no? No vamos a hacer desparachines. No, pero que se lo pregunto. Hoy estamos hablando de mi libro de Julio Iglesias y no del suyo sobre Sinatra, que estaremos encantados de volver y de esta. No, pero bromas aparte, no, lo que quiero decir es que con esto de Sinatra... Que tienen concomitancias, que se llevan bien, que tienen buena relación. Sí, pero ¿cuál era la pregunta? Es que, claro, me hacen preguntas que parecen octavas de Góngora, tienen 8 o 10 derivadas. Para que se lo desarrolle claro, por eso, hoy me levanto a las 4 de la mañana. Que en las canciones de Julio Iglesias se observa la propia vida de Julio Iglesias, sí. Se ha construido. Lo de que si le molesta a otro que vean. Si entonces él tiene una conciencia de su propia especificidad tremendamente aguda. Entonces él no admite comparación con nadie, salvo, pienso, Frank Sinatra. Y ahí está dicho todo. Entonces lo de él, los demás, bueno, es gente, están ahí, gnomos, se agitan, pero él considera que está muy por encima de todo eso, y en general la gente, de alguna manera, se lo ha comprado. Él es un producto único, te puede repeler. Yo creo que él tiene un encanto personal. Cuando hablo de por qué seducir es hacerse perdonar, es muy difícil, yo lo digo ahí, odiar a Julio Iglesias. O sea, es muy difícil, no es una figura que polarice. Ahora que saca el libro, veo que de pronto me encuentro con gente que lo detesta y dices, ¿pero cómo es posible? O sea, pero en principio sería como querer que se extingan las ballenas o odiar a los delfines, ¿no? Uno no odia a Julio Iglesias, es un personaje que está ahí para hacernos la vida un poco más ligera, amable, llevadera y demás. Y no para convencerte de nada, no para darte el coñazo con nada, no para decirte que te sumes a no sé qué causa. Pero sí, él tiene muy claro que él es su propio personaje. Entonces lo tomes, te puede no gustar, pero él es su propio camino absolutamente. ¿Y tiene necesidad de relacionarse con aparentes antagonistas, en el sentido de cuando canta con Joaquín Sabina? Podríamos decir que hay Eso es muy interesante. Un espejo y el contraespejo. Dice que no siente la necesidad. Él que acusa mucho. Tiene un sentido del ego, Ignacio, muy alto, muy elevado. Sí. Pero necesita estar con gente. Él lo que necesitaba era esa legitimación de que también, digamos, la izquierda o la progresía de su país le admitan el canon. Para él eso era muy importante porque él admiraba a los Sabina y todos esos, y él acusaba que no vieran que él también tenía algo, digamos, que aportar y que decir. Entonces, cuando finalmente logra algunos de estos duetos, algunas colaboraciones, para él es tremendamente satisfactorio, porque él ve que hay una parte artística, y si queremos casi incluso de vanidad, que ya está cubierta. Y creo que eso para él es importantísimo, y por eso está hasta el final intentándolo, ¿no? Realmente hay algunos duetos que hasta 2015 y más allá, desde las últimas cosas que hace, no graba. ¿Por qué? Porque antes, pues para una cierta progresión y demás, Julio Iglesias era poco más o menos casi que un personaje un poco tóxico para ellos, ¿no? ¿Cuál es la vida de Julio Iglesias a día de hoy? ¿Qué hace? Pues estaba muy interesado cuando uno piensa en Julio, si uno piensa en Leonard Cohen, que ya murió, o en Bob Dylan, uno piensa estarán sufriendo, creando, no sé qué. Cuando uno piensa en Julio Iglesias, siempre piensa que estará pasándoselo maravillosamente mientras tú estás fichando en tu gestoría a las 9 de la mañana, pues él estará en algún sitio donde hay palmeras y quizá cae un coco, etcétera, y es el mayor riesgo que pueda haber esa mañana.
Él estaba muy atareado con la construcción de un barco hecho según sus gustos en un astillero en Polonia. Digo, pues son cosas que quizá a usted y a mí no tenemos en agenda, pero Julio Iglesias sí. Bueno, hable por usted. Es verdad. No, pero yo a mí los astilleros polacos no me terminan de convencer. Pero claro, es que el libro está plagado de tantos detalles peculiares, porque poco se pueden curar el miedo a volar comprándose un avión, ¿no? Ayuda, sobre todo si además te vas narcotizando con una botella Chateau Lafite Rothschild, ¿no? Que es el vino de la célebre foto del cubo de Kentucky Fried Chicken, de pollo frito, y él, ¿no? Que se nota que hace calor y acaban de abrir una botella de... Además es muy gracioso porque él se nota que acaba de dejarla, ha hecho así. Y está en el momento ese de éxtasis de decir, joder, qué bueno está esto, ¿no? Y de hecho mi teoría es que él no le dio a las drogas duras porque cuando tú tienes los mejores vinos del mundo a tu alcance, él tiene una revelación del mundo del vino, el año ahora no me acuerdo bien con no sé quién, entonces él bebe unos vinazos extraordinarios y dice, bueno, esto es maravilloso. Y desde entonces bebe unos vinazos que son, como dicen, unos pepinos impresionantes. Entonces yo creo que eso le quitó de la cocaína y de otras cosas, porque dices, yo para qué me voy a tomar rayas y no sé qué si me puedo abrir hoy un Magnum de Petrus del 70. ¿Le parece que demos una sorpresa a los asistentes? Sí, claro. ¿Usted sabe quién es Diego Ramos? Hombre. Señor Ramos, ¿puede usted acercarse? Por favor. ¿Tenemos un micrófono para este señor? No sé la risa a qué se debe, pero parece evidente, claro. Esto no estaba en el guión. ¿A quién se parece este señor? Se parece un poco. Sí, pero estoy en el perfil malo, o sea, tendría que poner más. Es el mismo el perfil malo y el derecho, sí. Sí. Porque claro, usted tiene el principal espectáculo de España de caracterización, de homenaje a Julio. 25 nada más. Y hace unos años, como yo siempre he cantado por mi admirado y querido Julio Iglesias, pues de hace 2-3 años para acá, pues entendí que verdaderamente es el propósito que a Julio, como ha dicho Ignacio en alguna ocasión, pues en España creo que no se le ha reconocido lo suficiente, ¿no? Le preguntaba, o me decía, sí, le preguntaba a nuestro querido amigo José Luis Yagüe, periodista de la Costa del Sol, hace unos meses que ha sido, junto a Picasso y Dalí, uno de los, o el español más internacional, que con su carisma, su talento y su voz inimitable e irrepetible ha puesto a España en el mundo. A partir de ahí, pues resulta que yo ahora, a mis 40 y tantos largos, me parezco, dicen que me parezco a Julio Iglesias, ¿no? Dicen que tengo un tono parecido. Y bueno, como me lo han dicho tantas veces, pues me lo he empezado a creer, ¿no? Y como ya la muleta y el capote lo dejamos atrás hace algún tiempo, pues nada. ¿Y podría demostrar las cualidades vocales? Atraco normal. Atraco a que ha hecho una pausa. Entonces, por lo cual, no sé, podría cantar cualquiera. La que a usted quiera. El caso, antes de que me meta en materia, más de 20 años. Hoy vengo de un estudio de grabación de cantar y de grabar canciones mías, propias, no de Julio Iglesias. Canciones que está componiendo el genio y maestro Paco Cepero, que por cierto, Julio Iglesias en el 85, en el disco de Libra, cantó La cobardía que Chiquetete, años antes, había conseguido que fuese un éxito, ¿no? Entonces, Cepero me está componiendo canciones en el estilo de Julio Iglesias para que las cante Diego Ramos. Y lo que yo nunca pensaba es que ese sueño que también tuve de pequeño, que era ser cantante, porque también soñé con ser cantante, ¿no? Uno puede soñar todo lo que quiera. Pues al cabo de los años
he empezado a creer que a través del personaje de Julio Iglesias puedo incluso llegar a crear mi propio personaje, que es Diego Ramos como cantante. A partir de ahí estamos en julio en hacerle un tributo, ahora tan de moda lo de los tributos, ¿no? Pero un tributo sincero, sin imitarle, como ha sido la de Julio, más de 50 años, centrándonos en los que para mí son los mejores años de Julio Iglesias, que son los finales de los 70 y los principios de los 80. Aquellas canciones y aquellos discos maravillosos, como el disco de Momentos, el disco de Emociones, el disco de Hey, el disco del año 87, Lo mejor de tu vida, del gran Manuel Alejandro. Y yo me he centrado en este espectáculo que el año pasado llevé por toda España y que este año empezaré ya a cantar también por todos los teatros de España, pues hacerle este homenaje sincero, sin caricatura, con una interpretación no de un futbolista, sino de un torero, que me decían este verano, y perdona que me extienda, que para hacer por Julio Iglesias la primera condición es ser torero. Porque si no eres torero, no puedes cantar por Julio Iglesias. O sea que bueno, a partir de ahí, pues la que ustedes quieran. Entiendo, a mí me gusta, aunque a usted le guste más esa Julio, que es verdad que creo que es la época dorada, luego él tiene, y además que yo lo recuerdo, la noche en la televisión cuando era español de Señor, él tiene un dueto muy gracioso con el primo, y que la letra es muy graciosa, que se llama precisamente Torero. Esa no la canto yo. No, pero esa a mí me gusta mucho porque además había hablado que había habido una cierta rivalidad entre el Puma y Julio Iglesias. Sí. Y sin embargo es... Y se da la circunstancia que ese año, las primeras elecciones democráticas, que fueron creo que en junio, ¿puede ser? No sé si es el 15 de junio. 15 de junio, yo soy del 24 de febrero del 77, y Julio Iglesias, en aquel famoso programa, con las gafas, siendo el presentador José María Íñigo, pues sale y canta Soy un truán, soy un señor. Y dice, hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentira. Entonces yo me atrevería a cantar Soy un truán, soy un señor, pero si ustedes cantan conmigo. ¿A capela? Sí, pero que nos quiten el micrófono, porque si no... Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, si tengo que olvidarlas me voy y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy español, algo bohemio, soñador. Vayan a verlo cuando esté en su ciudad, en su localidad más próxima, es el gran Diego Ramos, que efectivamente tiene una vocación artística muy acusada y que tiene negocios también muy punteros. La realidad, quiero decir. Y ese legado muy importante que tiene, que yo creo que es la dignificación de lo hispano en el mundo anglosajón, que él es un absoluto pionero y que ahora que tenemos, bueno, que habrá entre ustedes gente a la que le encante Trump y demás, pero bueno, eso de que cambian lo del Golfo de México, lo primero que hace en cuanto jura es cargarse la web en español y demás, o sea que sabemos que muy hispanófilo no es Trump. Claro, cuando ahora cobra más relieve, ¿no? lo que hizo este señor, digo, al margen de que yo creo que su gran mérito sea que los pies más o menos se nos disparen o que haya mucha gente aquí de todas las procedencias que se sepa unas canciones que hay que decir, eso está también garantizado, que hay varias docenas de canciones suyas que han superado, ¿no? las pruebas del tiempo.
Pero decías de izquierda, derecha y qué más era, de si necesitamos referentes. Bueno, yo creo que él de alguna manera es un poco reina madre, o sea, él siempre ha estado ahí con nosotros, ya lleva muchas décadas, está desde el tardofranquismo, está desde los tiempos del nodo, y en efecto es una presencia afectuosa. Entonces yo creo que lo de los memes es expresión de un afecto, y aunque siempre le hemos tenido, esto yo lo digo en el libro, un afecto un poquito rebozado de condescendencia. Yo creo que eso de la condescendencia deberíamos quitarlo subrayando esa parte importante de la dignificación de lo latino, pero en lo demás es muy bonito que sea una persona que simplemente es alguien a quien, por así decirlo, la nación ama. No solo es en España, pero en España especialmente, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Reitero que es muy importante y quería hacer solamente una pequeña incisión, a ver si está de acuerdo conmigo en la opinión. El libro se podría llamar El español que más ha trabajado en el mundo. Yo creo que el éxito o sea, el secreto de su éxito es que ha trabajado muchísimo. Sí, yo me he planteado esta pregunta, esto que usted dice, yo me lo he planteado, porque siempre hablaban al principio, ¿no? Desde el principio decían, este chico destaca por su ambición, cuando Julio Iglesias no era Julio Iglesias. Es que siempre hay que ponerse en ese momento en que Julio Iglesias puede ser Julio Iglesias, o puede ser Juan Pardo, o puede ser Diango, o puede volverse a casa a cantar villancicos el día de Navidad y que todo el mundo diga, ¡jo, qué bueno eres! Te tenías que haber dedicado a la canción. Él, hasta los 20 y muchos años, está en esa tesitura. No hay duda de que trabaja, y trabaja muy bien, con mucha inteligencia. Trabaja además muy bien coordinado, entonces así van batiendo los países, dicen, mira, esto lo llevamos a Japón, mira, canta esto en alemán, y eso lo hacen indudablemente bien. La ambición también, aunque la ambición, digamos, es más difícil de medir que el trabajo. Y yo tiendo a pensar que todo el mundo tiene mezcla ambición, ilusión, deseo. Hay varias cosas ahí importantes. Julio nunca se deja llevar por la pendiente de la autodestrucción y nunca las facilidades, en general, hasta que ya, bien pasados los años 2000, ya afloja el ritmo. Él está realmente con un ritmo de producción estajanovista que es compatible con las Mil Amantes, los Vega Sicilia para desayunar, tal, lo que quieras, pero él es verde, y las giras absolutas. Entonces él vive en una especie de vida irreal, pero que realmente produce mucho. Pero creo que lo verdaderamente distintivo es la visión que él tiene en un momento dado, y que es lo que le diferencia a los demás, y que es su gran milagro, que es, yo me tengo que ir de aquí, yo tengo que hacer como Hernán Cortés, ir allí, cruzar el charco, quemar las naves, que pase lo que Dios quiera, invertirme en todo para ese triunfo allí, en un sitio donde no había triunfado Aznavour, aunque lo había intentado, donde no había triunfado Roberto Carlos, el brasileño, el cantante, aunque lo había intentado, y él, sin hablar inglés, logra triunfar. Eso es tremendo, y eso es lo que sí que creo que, no es que quiera hacer un manual de autoayuda con esto, pero sí que tiene alguna lección, digamos, para la vida. Este es un tipo que sabe, que lo ve y actúa según esa visión, y eso creo que es lo más, y además el resultado exitoso de eso ya lo sitúa en otra dimensión, en otro plano totalmente distinto. Pero sin esa visión y esa luz, esa intuición y el coraje de seguirla, pues hubiese sido pues otra cosa, un señor con su público y demás, pero no alguien que llenaba estadios en Cleveland o en Valparaíso, ¿no? Pues si hay alguna cuestión más, alguna pregunta, creo que no hay más preguntas. Bueno, ha sido un placer estar con usted, señor Peiró. Como siempre. Ha sido muy agradable, pese a las puñas que me va metiendo en mitad de la conversación, como me trata de dejar en mal lugar, pese al cariño que le tengo y que le profeso desde hace aproximadamente 16 años, los tengo contados. Es mutuo. Ha sido un placer, y muchas gracias a Carmen, a la delegada de Cultura, por su atención, por su generosidad, por su amabilidad y por su disposición para albergar este tipo de actos culturales. Hay que decir que Peiró no es especialmente relevante porque sobrevuela con una ligereza y una sabiduría y una precocidad temas que apabullan. Y esta poco hay circunstancias, que es una suerte de Biblia donde puedes encontrar todo tipo de
ideas respecto a su pasión anglófila y que merece mucho la pena. Comimos y bebimos, y como decía Javois el otro día, esto se ya dicho en eufemismo, la trilogía, comimos, bebimos y, vamos a decirlo suavemente, amamos con respecto a Julio Iglesias, y que no importa en absoluto que sea sobre Julio Iglesias o sobre un matador de toros. Chávez Nogales escribió sobre Juan Belmonte y uno no tiene que ser ni mucho menos aficionado a los toros, además puede ser declaradamente antitaurino para que le guste la prosa de Chávez Nogales o la de Melville cuando escribe sobre Moby Dick. No tiene uno que ser ballenero para que le guste Moby Dick. Entonces, con esa premisa, meterse en las páginas de este libro, son en torno a 300, se lo pueden leer de acuerdo con Peiro, yo creo que en una tarde se lee deliciosamente. Es un disfrutón el señor Peiro, es un bon vivant, me sale como Edgar Neville, que dice que a la vida hemos venido a veranear, incluso en los días en los que llueve en Marbella. Pero ahí está, llueve y está mojada la carretera, señor Peiro. Muchísimas gracias. Señor Peiro se muestra muy dispuesto a firmar cariñosa y dedicadamente todos los ejemplares que hagan falta. Más vale